Para estos segmentos que siguen, vamos a partir de la premisa epistemológica del realismo moderado. Existen dos clases de mundos o realidades. La externa, que discurre fuera de nuestro cuerpo y de nuestra mente, y la interna, que se refiere a lo que ocurre dentro de nosotros. Es decir, el mundo objetivo y el mundo subjetivo no son el mismo mundo. Hay que decir que frecuentemente hay una distancia inmensa entre uno y otro, pero lo que ocurre en nuestro mundo subjetivo siempre comienza a partir del mundo objetivo, de la realidad externa. Las cosas, dice el realismo moderado, son susceptibles de ser conocidas porque la esencia de las cosas es inteligible, en tanto que la mente es inteligente. El proceso de conocimiento parte del contacto con la realidad por los sentidos, descubre la esencia de las cosas sensibles y culmina con el concepto que es la expresión de la idea. El conocimiento, pues, no consiste en crear, como más tarde afirmará el idealismo, sino en descubrir. Entender esta distancia entre la realidad extramental y la intramental es importantísimo para comprender la verdad lógica. Un buen ejemplo de esa distancia lo tenemos en estas dos imágenes. La inferior es una fotografía de Jacqueline, la segunda esposa de Pablo Picasso, y la superior es un cuadro de Jacqueline pintado por Picasso. Como es evidente, hay una enorme diferencia entre el rostro de la mujer y la idea que Picasso plasma en el lienzo como expresión de su mundo interno. Cómo se conectan estas dos realidades es justamente a través del proceso de conocimiento que iremos viendo paralelamente a las facultades que empleamos para eso. Todo comienza con el contacto con la realidad externa a través de los sentidos externos. También los tenemos internos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto, que son como ventanas por los que percibimos esa realidad como un impacto, como un estímulo. A partir de ese momento, comienza todo un movimiento dentro de los límites de la piel. Todos los estímulos son enviados a la segunda facultad de conocimiento, que es un sentido interno, el sentido común integrador, que no tiene nada que ver con lo que en el lenguaje cotidiano llamamos sentido común. Eso es otra cosa. Para comprender la importancia del sentido común integrador, si alguien tiene la curiosidad de investigar los estímulos que nuestros sentidos son capaces de percibir por segundo y los pensamos por separado, nos vamos a dar cuenta de que lo que ocurre es un verdadero caos. Al mismo tiempo que veo los rostros de mis estudiantes, estoy escuchando los pájaros en el jardín, los carros a lo lejos en la carretera, la voz del profesor en el aula contigua, el chorro de agua del jardinero que riega. Al mismo tiempo percibo el olor de la loción de alguien, el del chorizo que cocina la señora de la cafetería, el del escape de algún camión mal afinado. Por el lado del tacto, al mismo tiempo, siento el viento fresco que entra por la ventana, un poco de dolor si me aprieta un zapato, la redondez del bolígrafo en la mano, el piquete de un mosquito. Y todo eso, toda esa cantidad de estímulos suceden en el mismo instante, como golpeando mis sentidos continuamente, segundo a segundo, sin tregua. Y si eso ocurre a cada segundo, comprenderemos que si no fuera por el sentido común integrador, nos volveríamos locos. ¿Qué hace el sentido común integrador? ¿Cuál es su función? Pues, como su nombre lo indica, integra toda esa cantidad de estímulos en una especie como de paquete y los envía a la tercera facultad de conocimiento, la imaginación.
Esta facultad convierte todo el contenido en una sola imagen que al mismo tiempo se almacena en la cuarta facultad, la memoria. Así que cuando pienso en la clase que compartimos el lunes, hace 2 días, la recuerdo como si fuera una fotografía, con todos los colores, los sonidos, los olores y las sensaciones táctiles que también por la memoria puedo separar en sus elementos y que además asocio con otras imágenes de otras clases, de otras personas en situaciones similares, de otros olores parecidos en otros tiempos. De hecho, esta asociación de imágenes y recuerdos es la herramienta privilegiada que utilizan los psicólogos y los psicoanalistas para que los pacientes se comprendan a sí mismos, para que puedan ubicarse a sí mismos en el tiempo y en el espacio. Luego, la imaginación y la memoria son dos facultades distintas, como lo son las dos caras de una misma moneda, cuyo punto de referencia es el yo, a diferencia de las otras dos facultades para las que la referencia es lo que no soy yo. Es decir, para los sentidos, la referencia es lo que sucede en el mundo externo. Para el sentido común integrador, la referencia es lo que he recibido del mundo externo. Como la imagen es una especie de fotografía en la que yo también estoy inmersa y que es espacial, la imaginación se define como la facultad del yo en el espacio, la facultad que me sitúa en un ámbito espacial. Y como solo puedo recordar lo que me ha sucedido o lo que me han platicado, la memoria resulta ser la facultad del yo en el tiempo, o lo que es lo mismo, la facultad que me sitúa en un tiempo determinado. Me explico. Supongamos que recuerdo una fiesta de cumpleaños. Yo estaba allí de manera espacial y temporal, así que mi punto de referencia, el tiempo que ha transcurrido desde esa fiesta, es el yo en ese entonces, y digo, hace un año, o hace más o menos 2 meses, o hace 4 días sucedió tal cosa. O bien, con esa referencia, puedo calcular el tiempo que hace falta para algún evento del porvenir. Por ejemplo, puedo decirles, sabiendo lo que va a ocurrir, faltan 2 años para su graduación. Ahora bien, como sucede con todos los seres del reino animal, nuestra naturaleza, además de tener una parte sensible, también tiene una parte emocional. Y ante los estímulos, las imágenes y los recuerdos, reaccionamos. Todos. Unos de una manera, otros de otra. Pero además de pertenecer al mundo animal o de la materia, también tenemos una parte racional que pertenece al mundo del espíritu, de manera que nuestras reacciones no solo son emocionales ni solo son racionales, sino que tienen parte y parte, siempre, en distintas proporciones. Esta reacción se debe a la quinta facultad del conocimiento, el instinto, que también tiene 2 caras. La, digamos, visceral, que en latín se llama estimans o estimativa, y la racional, que se llama cogitans o cogitativa. Obviamente, si el estímulo, la imagen y el recuerdo han sido placenteros, reaccionamos de manera completamente distinta a si han sido dolorosos. Como seres corpóreo-espirituales muy superiores al resto de los seres del reino animal, lo ideal es que nuestra reacción tenga mayor proporción de razón que de emoción, sobre todo si el estímulo ha sido desagradable y está asociado a otras imágenes y otros recuerdos similares. La sexta y última facultad que tenemos para conocer es la razón, que como las 2 anteriores está conformada por 2 elementos. La voluntad, que es la facultad por la que queremos algo, y el intelecto, que es la facultad por la que pensamos. Por ahora dejaremos a la voluntad y veamos lo que hace el intelecto o inteligencia.
Cuando aquel original estímulo que recibimos por los sentidos llega a la razón, se da un movimiento interesantísimo y, como todo lo demás, prácticamente instantáneo. Recordemos que habíamos comentado que las cosas tienen una parte inteligible que los clásicos llamaban esencia y que definían como aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa, que no depende ni de su forma, ni del material con que la cosa está hecha, ni de su función. Por ejemplo, una mesa puede ser cuadrada o redonda o triangular, puede ser alta o baja, puede ser ancha o angosta, puede ser de madera o de hierro o de plástico y sigue siendo mesa aunque no la usemos para comer o para escribir, sino para sentarnos en ella. Lo que hace que la mesa sea mesa y no silla es su esencia, que es lo que la inteligencia abstrae y por la que somos capaces de identificar una mesa y distinguirla sin equivocación entre 2 millones de objetos diferentes. Una vez que la inteligencia ha abstraído eso que hace que la cosa sea esa cosa y no otra, la convierte en una idea, que es la representación mental del objeto y que difícilmente corresponde exactamente a su referente en la realidad externa, porque a esa idea hay asociadas imágenes y recuerdos nuestros. Pero para poder expresarla, para comunicarla a los demás, le asignamos una palabra, y a esa palabra le llamamos concepto. De manera que el concepto es, finalmente, la expresión de la idea que tenemos en la mente y que puede representarse de muchas maneras, no solo verbalmente. Algunos la representan a través de la música, que es otra clase de lenguaje, otros a través de la escultura, otros, como Picasso, a través de la pintura. Y si he logrado explicar todo este proceso, se entiende por qué, si se trata de la misma persona, son tan diferentes la fotografía de Jacqueline y su expresión en la pintura de Picasso. Bien, pues con la abstracción de la esencia, la construcción de la idea y su expresión por el concepto, termina el proceso de conocimiento directo por abstracción. En el siguiente segmento veremos el conocimiento por reflexión o reflejo.